Hola, muy buenas tardes. Ya tengan todas. Pues es para mí realmente un honor, un privilegio, pero principalmente una enorme responsabilidad estar hoy aquí en este lugar. Con temor lo digo delante de Dios, porque la persona que enseña y comparte tiene una gran responsabilidad. Y es el deseo de mi corazón no compartir lo que yo pienso, ni lo que yo opino, ni lo que yo creo en mi corazón, sino compartir la palabra de Dios, lo que Él piensa, lo que Él cree, lo que Él dice. Y entonces es mi oración que Él me use conforme a su voluntad. Vamos a orar. Señor, tú has dejado muy claro en tu palabra, Señor, cuál es tu pensamiento, cuáles son tus caminos, cuál es tu voluntad, cuál es tu verdad. Y lo que tú dices, Señor, no se cuestiona, no se negocia, no se opina y no se interpreta. Lo que tú dices, Señor, se acepta, se cree y se vive. Permítenos, Señor, en esta hora ver en tu palabra lo que tú dices y que así se haga tu voluntad en nuestras vidas. Te lo pedimos en el precioso nombre de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. ¿Qué es arrepentirse? Puede haber muchas opiniones al respecto, pero piensa por un momento, ¿tú qué dirías o qué definición darías a lo que es arrepentimiento? Arrepentirse. Todas pueden ser muy válidas, pero la única opinión que cuenta es la de Dios, ¿cierto? Yo puedo pensar que arrepentirme es sentirme mal, incluso llorar por algo que hice mal, pero eso es lo que yo pienso. Vamos a ver qué es lo que dice Dios. Y vamos a buscar en nuestras Biblias Isaías 55:7. Isaías 55:7. Si se te hace muy pequeñita la letra en las hojas, la mayoría de los pasajes están también aquí en el PowerPoint. Isaías 55:7 dice: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Voy a leer el que sigue también, que es el 8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Dios está entonces aquí afirmando algo muy importante. Hay una condición para que Él tenga esa misericordia y nos perdone. ¿Cuál es? Lo dice aquí. Vuélvase, ¿no? Vuélvase a Jehová. ¿Y cómo nos vamos a volver a Dios? ¿Qué es volverse a Dios? ¿Cómo puedo decir, ahora sí me estoy volviendo a Dios? También el versículo lo dice: deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase. Mientras no dejemos nuestros pensamientos, nuestras opiniones, nuestros juicios, lo que pensamos, creemos o sentimos, entonces no nos estamos arrepintiendo. Yo antes entendía este pasaje, especialmente el 8, que se los vuelvo a leer, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Yo entendí este versículo, no hay manera que yo entienda a Dios. No hay manera. ¿Cómo? Su pensamiento es tan alto,
¿no? Él es Dios. Está realmente elevado, tan por encima de mí. ¿Cuándo yo voy a entender? Por eso hay cosas que suceden que yo no entiendo. Son cosas que hace Dios, pero es que no las entiendo porque, pues no, aquí dice que mis pensamientos no son los de Él y mis caminos no son sus caminos. Pero no es eso lo que Dios está diciendo. Dios no está diciendo, ustedes jamás me van a poder entender, mortales. Yo soy Dios y no me vas a poder entender jamás. No está diciendo eso, ¿verdad? Si dijera eso, ¿por qué entonces dice al principio, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos? ¿Por qué lo está diciendo? Porque ¿sabes qué dice Dios? Tu camino y tu pensamiento no es el mío. Entonces déjalos, para que entonces, ahora sí tú tengas mi camino y mis pensamientos. No es que jamás podamos ir por ese camino y según el pensamiento de Dios. Es eso lo que dice la palabra, ¿cierto? Deje el impío y entonces, porque ese camino que tienes no es el mío, déjalo. Ese pensamiento que tienes no es así como pienso yo, déjalo. Pero ¿saben a qué nos aferramos más? A eso, a nuestras opiniones. Si no, ponte a platicar con alguien de lo que quieras, de fútbol, de política, de Dios, de la Biblia. Y te metes en discusión y a ver quién gana y a ver quién tiene la razón. Nunca queremos ceder. Y hacemos lo mismo con Dios. Aferradas a lo que creemos, pensamos y no queremos votarlo. Pero por otro lado nos damos golpes de pecho y decimos, sí, yo me estoy arrepintiendo. No. Para Dios el arrepentimiento es, yo quiero que tú tengas mi pensamiento y mis caminos, pero no vas a poder mientras estés aferrado a lo que es tuyo. Ese es el verdadero arrepentimiento. Anoche una amiga, ya muy noche, me mandó un WhatsApp y este WhatsApp así parecía un grito de desesperación y me decía, yo oro por mi hija. Dice, pero a veces siento que Dios no me escucha. Y bueno, no tenía yo tanto tiempo para en ese momento ponerme a darle palabra del Señor, pero sí me quedé pensando mucho lo que ella escribió. Yo oro mucho a Dios por mi hija todos los días, pero pareciera que Dios no me escucha. ¿Te has sentido así alguna vez? Que pareciera que nuestras oraciones no pasan del techo, que le decimos a Dios, bueno, ya dime, ¿qué hago? Silencio. ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Vamos a ver en Isaías 59, 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. Dice así: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Según lo que dice Dios, ¿qué es lo que impide que Él nos escuche? Nuestras iniquidades y nuestros pecados. Según Mateo 25, es un pasaje que habla del juicio final que Dios va a hacer. En ese juicio final, ahí en Mateo 25, no lo vamos a buscar, es un pasaje largo, pero ustedes lo conocen. Yo les voy a decir y se van a acordar. Es un pasaje en donde Él dice
que en aquel día, ante el juicio del gran trono blanco, vendrán todas las naciones delante de él, y él separará a unos a su mano derecha y a otros a su mano izquierda. ¿Lo recuerdan? ¿Recuerdan cómo le llama a los de la mano derecha? A las ovejas. A las ovejas a su mano derecha. Y a la izquierda, ¿a quién va a poner? A los cabritos. Dios separa a la humanidad en dos grandes grupos. No nada más en el juicio final, desde ahorita. Por un lado están ovejas y por el otro lado están cabritos. Para Dios hay solo dos tipos de personas en este mundo: los justos y los pecadores. Del lado derecho los justos, ovejas; del lado izquierdo los pecadores, los cabritos. ¿Podemos poner esa diapositiva, Omar, por favor? Ya es la una. La siguiente, porque ya estamos contestando el número 1. Ahí está, ¿sí? Para Dios solo hay dos tipos de personas: justos y pecadores. No hay más. No hay judíos, no hay gentiles, no hay hombres, no hay mujeres, no hay niños, no hay adultos. Hay justos y pecadores. ¿Es cierto o no? No hay casados ni solteros. Justos o pecadores. Y en un ejercicio que yo hice recientemente, empecé a preguntar entre muchos cristianos: ¿tú eres justo o pecador? No, pecador. Okay. ¿Tú eres justo o pecador? Pecador. ¿Y tú? No, yo, pecador. Y cuando ya pregunté ¿por qué? ¿Por qué eres pecador? Pues porque peco. ¿Cómo qué? Ay, no, pues no te voy a decir. Bueno, pero no tengas miedo. O sea, cosas que como mentir. Sí, pues sí, claro. ¿Enojarse? Sí, también. Ok. Sí, te entiendo. Te entiendo. Eso es lo que nosotros pensamos. Nosotros somos pecadores porque pecamos. Pero Dios no dice eso. Y para ejemplificarlo, antes de ver lo que Dios dice, yo les voy a preguntar: ¿ustedes son mexicanas? ¿Sí? ¿La mayoría son mexicanas o todas son mexicanas? Sí, ¿verdad? Todas somos mexicanas. Ok. Nosotras somos mexicanas porque ¿comemos chile? No, ¿verdad? ¿Habrá aquí quien no coma chile? Yo conozco gente que no come chile y es mexicana. ¿O somos mexicanas porque hablamos español? No, tampoco. En muchos otros lugares hablan español. Hay extranjeros aquí que hablan español y no son mexicanos, ¿verdad? ¿Por qué somos mexicanas? Porque nacimos aquí. Eso es lo que nos hace mexicanas. Nacimos aquí. Es el mismo ejemplo con ser pecador. Yo no soy pecador porque miento. Eso es algo que yo hago. Yo no soy mexicana porque como tacos y tortillas. Eso es algo que yo hago. Eso no me hace mexicana. Vamos a ver qué es lo que Dios dice acerca de por qué somos pecadores. Romanos 5:12. Lo puedes leer en tu hoja o buscarlo en tu Biblia. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Cuándo entró el pecado? ¿Por quién entró el pecado? Por Adán. Y junto con el pecado que entró, ¿quién es el mundo? Porque aquí dice el mundo, así como el pecado entró en el mundo, al planeta Tierra, y eso no nos incumbe a nosotros. ¿A qué se refiere con el mundo? ¿A quién?
a la raza humana, a toda la humanidad. Hay otro versículo muy famoso que conocemos, que sabemos de memoria, y dice: de tal manera amó Dios al mundo, al ser humano que Él creó. Entonces, el pecado entró al mundo, al ser humano, a todo ser humano, por un hombre. ¿Quién? Adán. Y entonces el pecado pasó a todos. ¿Tú eres descendiente de Adán? A lo mejor habrá quien piense que no, es descendiente del mono. Entonces, pues, el mono no es un ser humano. Pero sabemos que Dios no dice así. Todos venimos de Adán, ¿cierto? Y por venir de Adán, entonces, ¿somos qué? Hagan de cuenta que yo soy Eva. Yo tengo aquí la hojita del bosquejo. Yo pequé. Y entonces yo se las pasé a todos. ¿Todas tienen su hoja? O sea, tienen su pecado, ¿cierto? Díganme, ¿en qué momento de su vida empezaron a ser pecadoras? ¿Cuando de bebés hicieron su primer berrinche? ¿Cuando por primera vez se pelearon con su hermanito o su hermanita? ¿Cuando le jalaron la cola al perro? ¿Cuando rompieron algo? ¿Cuándo? Desde que nacimos. Es más, la Biblia dice en el Salmo 51: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. ¿Desde qué momento empezamos a ser un ser humano? Desde que somos concebidos, desde la concepción. ¿Sí? Desde allí ya venimos pecadores. Y todavía no hemos hecho nada. Ninguna acción, pero ya lo somos. ¿Sí? Y lo más terrible que dice Romanos es que entró la muerte. La muerte. Entonces, es una paradoja. Cuando nace un ser humano, nace espiritualmente muerto. Muerto. Porque ya viene con el pecado. Con el pecado entró la muerte. No es que se manifieste la muerte más adelante. Se manifiesta desde la concepción. ¿Qué muerte? La separación de Dios. La muerte espiritual. Es fuerte, ¿no? No son muy buenas noticias. A veces vemos los bebitos tan hermosos, ¿no? Como angelitos. Pero es como una plantita. A Mago le gusta sembrar muchas cosas. Ella sembró el papayo, ella sembró chiles, y ya tiene calabazas y sandía por allá, ¿no? ¿Será posible que ella siembre semilla de jitomate y salgan calabazas? No, saldrán jitomates, ¿verdad? Así es con nosotros. Nosotros somos plantitas. Un bebé todavía no da un fruto, pero ya es una planta, ¿sí? Llamada pecado o pecador. En cuanto pueda, va a dar fruto. ¿Verdad que sí? Y mientras más crece y mientras más años van pasando, los frutos son más grandes y evidentes. ¿Verdad que sí? Bien. Siguiente diapositiva. Entonces, como esa planta, nuestros frutos no pueden ser otra cosa más que pecados. ¿Sí? Yo nazco pecadora, ¿qué fruto voy a dar? Pecados. Si yo soy un árbol de manzana, ¿qué voy a dar? Manzanas. ¿Sí? Si yo soy de chile habanero, ¿qué voy a dar? Chile habanero. Yo soy pecadora, ¿qué fruto voy a dar? Pecados.
pecados. La Biblia también le llama transgresiones, rebeliones, iniquidades, impiedades, ¿sí? Pero la Biblia sí hace una clara separación entre el pecado y los pecados. Aquí lo dice claramente: entró el pecado, el pecado al mundo. Él, con un artículo singular, el pecado. Y ese es el que todos tenemos. Y luego vienen los pecados. Vamos a poner la siguiente diapositiva, por favor. Ahí tenemos un árbol cuya raíz es el pecado. Y los frutos que da, pues la Biblia los dice por todos lados. En Gálatas dice cuáles son los frutos de la carne. Y ahí puse algunos de los que dice ahí: pleitos, celos, codicia, adulterio y muchas otras cosas. ¿Podemos dar otro fruto que no sea ese? No podemos. Dice la Biblia: ¿podrá el fruto malo dar buen fruto? ¿O podrá el fruto bueno dar mal fruto? No. Todo viene de la raíz, de la savia que por el tronco corre. Si nosotros somos pecadores, no podemos dar otro fruto más que pecados. Dice Gálatas 5:19: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero, ay Señor, no seas tan fuerte. Yo no todo hago mal, algunas cosas hago bien. No soy tan mala. Es más, hay personas más malas que yo, y yo las conozco. Mira, yo te puedo enumerar. Son bien descaradas. No les importa. A ver, ¿o que yo soy igual que el Chapo Guzmán? Ese vende droga, es un narcotraficante, seguro ha mandado matar a mucha gente, ¿no? Ha mandado secuestrar. Yo no soy como él, Señor. Yo no soy como él. Eso podríamos pensar muchas, ¿verdad que sí? Yo sí lo pensaba y lo creía. Oh, sí soy mala, pero no tanto. Así tanto, no. Así como que del 1 al 10, 50-50. 50 hago cosas buenas, 50 hago cosas malas. Porque mira, Señor, yo tengo mucho tiempo de estar en la iglesia. Y yo tengo mucho tiempo de ayudar y servir. ¿No sabes el sacrificio que es pararse temprano y llegar antes que todos? ¿Sí? E irse al final. Eso es cosa buena, me lo tienes que tomar en cuenta. ¿Verdad que así pensamos? Y pensamos que entre eso malo puede haber algún fruto bueno. Pero Dios no piensa así. Dice ahí, según nuestra opinión, nosotros no somos perfectas, pero tampoco somos tan malas. Hay personas peores. Según la opinión de Dios, ¿qué dice Dios? ¿Lo leemos? Es Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón, más que todas las cosas. Perverso, perdón. ¿Quién lo conocerá? Sí. Entonces, Jesús también les dijo a sus discípulos, ¿saben qué? ¿Saben qué es lo que contamina al hombre? Lo que hay dentro del hombre. Jesús afirmó esto: el corazón es el malvado y el perverso y engañoso. Y Jesús lo dijo, de dentro del corazón, ¿verdad que lo dijo? Ahí está la cita. Salen todas esas cosas, dentro del corazón.
malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios y toda una lista enorme de cosas que salen de nuestro corazón. Y eso me trae a la memoria cuando Jesús habló una vez con los fariseos. Y Jesús no se andaba por las ramas. Les dijo claramente: sepulcros blanqueados, que por fuera os mostráis blancos, pero por dentro estáis llenos de inmundicia. Y cuando yo leía esa escritura, yo decía: ay, sí, esos fariseos horribles. Ay, sí, eran tan feos, siempre andaban atrás del Señor Jesús, ¿no? Ay, qué bárbaros. Tenían enfrente al Salvador y no lo reconocieron. Ay, qué bueno que les dijo, hipócritas. Así pensaba yo. Hace más de un año, Dios puso en mí una inquietud. Antes de eso, como yo les mencioné, durante muchos años pensaba que todo estaba bien en mi vida cristiana. Y yo tenía muchas cosas, hechos, para basarme en que todo estaba bien en mi vida cristiana. Había tomado muchos cursos bíblicos, clases, seminarios, talleres, muchísimos. Incluso hasta había enseñado muchas veces, en muchos grupos y hasta en un seminario. También había servido por muchos años junto con mi familia en la iglesia. Pero entonces Dios amorosamente puso esta inquietud en mí. Cuando los demás te ven, ¿me ven a mí? Y yo me quedé pensando, dije: no, creo que me ven a mí. Dijo Dios, pues esa es una gran maldad. Y en verdad que eso me inquietó muchísimo. Tuve que admitir que yo no reflejaba a Cristo, que yo era muy religiosa y de muchos años. Y ahí fue cuando dije: yo soy ese fariseo. Yo soy un sepulcro. Por fuera la gente ve cosas buenas, pero ni saben qué hay por dentro. Ni yo sabía qué había dentro, hasta que Dios me dijo: esa es una gran maldad. Y entonces le dije a Dios, escudriñando en la Biblia: ok, está bien. Entonces, para reflejarte, yo entiendo que debo morir a mí misma. Así como Pablo decía, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si Pablo decía eso, entonces no era Pablo el que se veía, era Cristo. Y yo le empecé a decir a Dios: enséñame cómo morir a mí misma. Enséñame, en verdad quiero. Y entonces Dios me mostró la raíz de mi pecado. Y me dijo: ¿cuáles son tus frutos entonces? Pues todos esos, Señor. Soy homicida. Sí, soy homicida. Tu palabra dice que cualquiera que se enoje y le diga fatuo, ¿sí o no? Ya es culpable del fuego. ¿Y qué es el fuego? El infierno. Y cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró. Pues yo no he visto una mujer, pero sí he visto hombres. Y ya adulteré, Señor. Ya adulteré, ya maté. En realidad es terrible lo que hay en mi corazón. Es por eso que no te puedo reflejar. Lo único que puedo dar son esos frutos. Así es. Exactamente así es. Y entonces me encontré con que yo soy esa de Romanos 5:12. Yo soy pecadora y no puedo hacer otra cosa más que dar fruto de pecado.
Así que siempre que yo me esforcé por hacer buenas cosas y buenas obras, mi justificación era que eran para agradar a Dios. Y fue cuando Dios me dijo: a mí, te ven a ti, te alaban a ti, te agradas a ti misma, no a mí. Entonces, el número, vamos en el 7, ok, en el 5, ¿verdad? A ver, Omar, vámonos en el 5, un poquito para atrás. Yo dije, ay, qué rápido, ya quieren que acabe. Muy bien. Pensamos que esforzándonos más podemos dar frutos de justicia. Yo me voy a esforzar, ¿no? Voy realmente a poner todo mi empeño para yo dar buenos frutos. ¿Puedo? Yo leía Gálatas 5:20, que dice: mas el fruto del Espíritu es, y se lo saben, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y yo decía: amor, tache; gozo, tache; paz, tache; tache, 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 tache. Aparentemente la gente me ve contenta, me ve cariñosa. Hola, ¿cómo está usted? Qué bueno que vino a la iglesia. Pero en mi corazón Dios me mostró que no era así. Mi religiosidad no era más que hipocresía. Quería yo dar el fruto por mí misma, hasta que Dios me dijo: ¿que no lees bien? ¿Acaso dice allí el fruto de Mara es amor, gozo, paz? Yo, no, dice el fruto del Espíritu. Ah, ese fruto lo doy yo, no lo das tú. ¿Por qué te esfuerzas? Tú no, por más que te esfuerces, no puedes. Es como pedirle peras al olmo. Tú no puedes. Ese fruto lo doy yo. Y todo lo que tú haces por hacer cosas buenas, tu justicia o tus justicias delante de mí, ¿qué son? Trapos de inmundicia. ¿Saben en el original lo que quiere decir trapos de inmundicia? Lo que las mujeres usamos cada mes. Dios está diciendo: tus buenas obras, tus intentos son trapos de inmundicia delante de mí. ¿Lo digo yo? No, lo dice Él. Isaías 64:6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Esta es una palabra muy fuerte, pero Dios es el mismo siempre. Si Jesús no fue suave con los que se creían religiosos y buenos, ¿por qué lo va a hacer con nosotros? Nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Dios me dijo: tú no puedes cambiar los frutos en tu vida porque la raíz no ha cambiado. La raíz principal es la misma, y esa se llama pecado. No es por lo que has hecho, no son tus obras, buenas o malas, sino es por el pecado con el que naciste. Pero yo tenía un muy buen argumento, tenía un excelente argumento, la carta bajo la manga, para decirle a Dios: no, Señor, yo cuando fui chiquita, yo acepté a Cristo, yo creí en Jesús. Ah, ¿y qué creíste? Muchos creen. ¿Qué creíste? Bueno, pues yo entendí que Él murió por mis pecados, que tomó mi lugar en la cruz
Y así yo pensaba, Señor Jesús, moriste por mis pecados. O sea, por mi mentira, mi lascivia, mi fornicación. Gracias, Señor. Tú moriste para pagar por eso. Y también entendí que debía arrepentirme. Y entonces yo decía, ay, sí, Señor, yo me arrepiento de que soy mentirosa. Yo me arrepiento de que también doy lugar a la lascivia en mi carne. Y también he fornicado, Señor. Y esas cosas son malas. Yo me arrepiento. De veras, Señor, de veras. Y es más, prometo no volver a hacerlas. Y pasado un tiempo, ¿qué pasaba? Las volví a hacer. ¿O no? Sí. Justo lo que yo decía, ya no me voy a enojar. De veras ya no. Ya voy a ser paciente, Señor. Yo sé que la impaciencia no te agrada, me arrepiento, soy muy impaciente y soy grosera. Me arrepiento, ya no voy a ser, Señor. Ayúdame, ya no quiero ser. ¿Y qué pasa? Lo vuelves a hacer, ¿sí o no? Te vuelves a enojar, vuelves a gritar, vuelves a ser impaciente y vuelves a hacer todas las cosas de las que te arrepentiste. Pensaba yo que eso era arrepentimiento. Pero, ¿qué vimos al principio que es el verdadero arrepentimiento? ¿Qué dijimos que era? ¿Qué dijo Dios que es? Según Isaías 55:7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Entonces Dios me dijo, bótalo eso. ¿Tú crees que eres buena? ¿Tú crees que ya estás bien? ¿Tú crees que yo morí por tus frutos? ¿Y nada más por tus frutos? Tira eso, bota eso. Pero, Señor, eso es lo que yo he creído toda mi vida. Pero vamos a ver qué es lo que Dios dice. Así como Dios dice que yo soy pecadora no porque peco, sino porque vengo de Adán, también dice algo muy diferente de cómo yo puedo cambiar mi situación de ser pecadora. Cuando Jesucristo fue bautizado por Juan, esto viene registrado en el Evangelio de Juan, dice que al día siguiente de que Jesús fue bautizado, Juan le dijo a 2 de sus discípulos algo muy importante. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dijo? ¿El pecado o los pecados? El pecado del mundo. ¿Y sabes con qué se relaciona directamente? Con Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre. Entonces Juan dice, eureka, Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. E inmediatamente 2 de sus discípulos se pararon y dijeron, adiós Juan, ahí te ves. Yo voy con Él. ¿Sí? Yo voy con Él. Y lo siguieron. Jesús hace 2000 años quitó el pecado que entró por Adán. Y en ese momento el cielo prorrumpió en estallido de gozo. ¿Cuántos siglos habían pasado? ¿Cuántos? En que el hombre no tenía otra salida más que nacer pecador y no tenía otra salida. Pero el Cordero vino y quitó el pecado. Entonces yo les dije, yo les di esto, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Lo tienen, yo Eva, ¿sí, verdad? El Cordero vino y dijo, dámelo, dámelo, yo lo quito. Yo soy el Cordero que con su sangre lo voy a quitar. Y lo quito.
Ah, Señor. Entonces, esto que yo tenía es lo que a mí me hacía, ¿qué? Pecadora, ¿verdad? Por esto yo era pecadora. Pero el Cordero viene, lo quita. ¿Y entonces qué soy ahora? Justa. Ay, Señor, pero me sigo enojando. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya quitaste la raíz? Sí, ya quité la raíz. Pero, ¿y entonces por qué sigue saliendo ese fruto del enojo en mi vida? ¿Cómo dice la Biblia qué es la fe? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que no se ve. Yo no veo, pero creo. Yo no lo veo, pero creo. ¿Podemos pasar a la siguiente diapositiva? Jesucristo no solamente quitó el pecado que entró por Adán, Jesucristo también recibió el castigo por nuestras rebeliones y nuestros pecados, o sea, el fruto, todos nuestros frutos. Dice Isaías 53:5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces Cristo lo hizo todo. Quitar la raíz. El mismo Isaías dice más adelante, conocemos ese versículo muy bien, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él. ¿Qué cargó en él? El pecado de todos nosotros. Mira, Dios no usa las palabras nada más porque le gusta variar. Ay, para que no sean igual, así como me enseñaron en redacción. Ya usaste mucho esta palabra en este párrafo, usa otro sinónimo. Dios no es así. Si Dios va a repetir la misma palabra, es la misma palabra. Y si después parece otra igual, pero dice ya pecados, no es la misma palabra. Así como lo vimos en el árbol. Jesucristo quitó el pecado en singular y también fue molido y herido por nuestros pecados. Pecado y pecados. La raíz y los frutos. Él pagó por todo. Yo antes pensaba que nada más por los frutos. Y cuando yo me esforzaba en dejar de ser enojona o impaciente, lo único que hacía era arrancar un fruto. Ah, ese está muy feo, yo lo quito. ¿Y qué pasa en un árbol si quitas pues, un fruto? Pues al rato sale otro, ¿verdad? Igual, ¿verdad que sí? Unos más grandes, unos más chicos, pero el fruto es el mismo, ¿verdad que sí? Entonces, yo no podía quitar nada, ¿sí? Y yo pensaba que Cristo solo había muerto por mis pecados, esas cosas. Pero no entendía qué era lo que producía esas cosas y que el Cordero vino y lo quitó. La deuda por nuestro pecado y nuestras transgresiones, Jesús la pagó totalmente hace 2000 años. No hoy, no ayer, no cuando tú creíste, no. Esa deuda Él la pagó hace 2000 años. La Biblia lo dice. ¿Cómo la pagó? Ah, sí, en la cruz. Pero ¿tú sabes qué hizo después de que murió, fue sepultado y resucitó? ¿Sabes qué hizo? Antes de sentarse a la diestra del Padre. Hebreos lo dice. Hebreos lo dice claramente. Dice, por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo.
¿Cuál es el lugar santísimo? Ustedes sí saben que en el cielo hay un tabernáculo, ¿verdad? Ese es el verdadero. ¿Se acuerdan el tabernáculo que hizo Moisés? Y que luego en base a eso hicieron el templo, pero ya le metieron mucha más cosa que no traía el de Moisés. Bueno, Moisés solamente copió un modelo que le fue mostrado. Ese modelo es del tabernáculo verdadero. A mí me gustan mucho los árboles. Y a veces, cuando hace tanto calor como ahorita, ¿verdad que buscamos un arbolito, una sombrita, para estar debajo de la sombra del árbol? Pero yo les pregunto, ¿la sombra del árbol es el árbol? Si yo nada más veo la sombra, ¿estoy realmente viendo el árbol? No, ¿verdad? La sombra es solo la sombra. La sombra no me da el tamaño, o sea, si es muy denso o no. No me dice el color ni la forma de las hojas, ¿verdad? Es una sombra. Entonces el tabernáculo que Moisés hizo aquí es una sombra del verdadero tabernáculo. Después de que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, entró en ese tabernáculo celestial al lugar santísimo. ¿Quién está en el lugar santísimo? Dios Padre. Y dice que entró con su propia sangre. Y el Padre lo aceptó. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Por la humanidad. Padre, he aquí he venido a hacer tu voluntad. Y tu voluntad era mi sangre por todos. El pecado y los pecados de la humanidad. Aquí está, Padre. Y el Padre, hace 2000 años, lo aceptó. Dijo, lo acepto. Está perdonado. Acepto esa sangre, esa ofrenda, ese sacrificio. Está perdonado. Hace 2000 años. Por eso, cuando Él ya antes de irse les dice a sus discípulos, toda potestad me es dada, vayan y hagan discípulos. Vayan y lleven las buenas noticias. Yo ya entré con mi sangre. El Padre lo aceptó. Está perdonado. Todo está pagado. ¿No dice Romanos? ¿Quién nos condenará? Cristo es el que murió. Es más, el que también resucitó y está sentado a la diestra del Padre. Dice así Romanos 8. ¿Quién nos condenará? Nadie. Ya nadie. Yo te voy a decir quién lo va a intentar. Satanás. Él va a intentar que tú no creas esto. Ay, sí, a ver tus frutitos. Tú dile, tú cállate. Aunque yo mienta, aunque yo todavía me enoje, ¿sabes qué? Está pagado. Está pagado. Yo he sido perdonada. Yo le creo a mi Dios. Y para terminar, dice el versículo, el número 9, y está basado en el versículo que está ahí, Romanos 5:19. Voy a leer el versículo primero. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos, ¿qué? O sea, por Adán, así también por la obediencia de uno, ¿quién es ese uno? Cristo Jesús. Los muchos serán constituidos justos. Por Adán los muchos fueron constituidos pecadores. Y por Jesús los muchos serán constituidos justos. Al Jesús cancelar nuestra deuda, lo hizo por el pasado, todo lo que yo hice en el pasado, por lo que hago hoy y por lo que voy a hacer mañana y hasta el día que me muera. Cristo no está entrando al santuario, al lugar santísimo en el cielo, a cada ratito. Ay, Señor, es que Mara acaba de decir una mentira. Entonces, acuérdate, aquí está mi sangre. ¿Hace eso Cristo? No.
Dice nuevamente Hebreos, perdón, entró una vez y para siempre, con una sola ofrenda, una sola vez y para siempre. Entonces esa sola ofrenda cubre todo, hasta el último aliento de mi vida. Pero si yo me muero y no me reconcilié con mi esposo, yo me enojé en la mañana con él, salgo, le quiero ganar al tren y el tren me lleva y me mata. ¿Qué pasó? Yo no pude reconciliarme con mi esposo, yo no pude pedir perdón a Dios, no tuve tiempo de arrepentirme. ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí? Va a decir Dios, ¿qué va a hacer de ti? Todo está pagado, todo está perdonado, todo está pagado y todo está perdonado. Dice Hebreos 10:17, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, ¿qué dice? No hay más ofrenda. ¿Y qué es remisión? Donde hay perdón, ya está perdonado. ¿Qué más? ¿De qué sirve que yo le diga, ay Señor, ya no lo voy a hacer, te lo prometo? Dios dice, mira, cállate, no me prometas nada. Entiende que está perdonado y que tú eres justa por la sangre preciosa de mi Hijo. Amén. Por último, vamos a buscar un versículo, por si tú tienes duda todavía. Ay, pero yo no cambio, sigue siendo fea. Ay, mi carácter. Hebreos 10:14. Hebreos 10:14. ¿No lo tienes en tu bosquejo? Anota la cita. Hebreos 10:14, y lo voy a leer directamente de mi Biblia. Vuelve a hablar de Jesucristo y la ofrenda que Él hizo. Dice así: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que yo vuelva a pecar. Porque cuando yo vuelva a pecar ya me manché mi corazón. Dice, por siempre. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los que Él nos llama justos. Y tengo un libro que escribió Roger Smalling. ¿Ustedes lo conocen? Él escribió un curso que todos toman en Crece Adultos. Se llama Sí Jesús. ¿Sí lo ubican? Roger Smalling, un excelente escritor, doctor y presbiteriano, tiene este libro que se llama Felizmente Justificados. Yo no me basé en este libro, pero hojeándolo me encontré con un capítulo que él tituló de la siguiente manera: capítulo 10, deja de llamarte pecador. Porque él hace toda una exposición sobre lo que es ser justos y lo que Cristo hizo a nuestro favor. Voy a leer tantito de él. Dice, deje de llamarse pecador. Después de todo, Dios lo llama santo. Sin embargo, usted sí que peca, ¿verdad que sí? Sí pecamos. Pero eso no nos hace pecadores, ¿verdad? Según el punto de vista de Dios, yo no soy pecador porque peco, yo soy pecador porque vengo de Adán. Entonces dice aquí, los cristianos toman su identidad de Cristo, no de sí mismos. Adán ya no nos representa. Entonces la palabra de Dios es absolutamente consistente al llamarnos santos, aunque pequemos.
¿Has notado cuántas epístolas hay dirigidas a pecadores? ¿A los pecadores de Galacia? ¿A los pecadores de la iglesia de Corinto? ¿Así dice? No, ninguna. ¿Cómo le llama? A los santos. Todas. Entonces, dice Roger Smalling, deja de llamarte santo, porque según te llames es lo que crees. ¿Crees que Cristo pagó todo? Amén. Entonces, ¿crees que por la obediencia de Él los muchos son constituidos justos? Amén. Yo lo creo. ¿Y ahora qué hay que hacer? Crecer en la fe. La fe es la que da el crecimiento, pero ese es otro tema. Gracias a Dios, porque Él no nos inculpa de pecado, todo está perdonado y cubierto. Vamos a orar. Padre amado, en verdad es maravilloso. Cuán equivocada estaba yo, Señor. Lo que yo llamaba arrepentimiento y prometer no volver a hacer, no era. Lo que yo creí que tú pagabas en la cruz, solo los frutos, y es más, nada más los pasados, pero cada vez que yo hacía algo tenía que volver a ser pues derramada tu sangre, volví a sentirme sucia. Todos esos pensamientos, Señor, no son los tuyos, porque tú en tu palabra dices totalmente otra cosa. Y entonces, Señor, ayúdanos a dejar nuestros pensamientos, nuestras creencias, no añadir a tu palabra nuestra opinión, basada en nuestra experiencia o en nuestro conocimiento. Señor, tú fuiste muy severo al decir que hay de aquel que añada a este libro o quite. Y sin darnos cuenta, continuamente lo hacemos. Cuando algo en tu palabra no entendemos, inmediatamente decimos, yo creo o yo pienso. Y así, Señor, estamos haciendo una gran maldad. Sencillamente digamos delante de ti, Señor, no entiendo. ¿Me ayudas? Y tú eres fiel y justo, Señor, y nos vas a ayudar. Pero Padre, ¿no es maravilloso lo que tú has hecho por nosotros? Cómo tu obra redentora es completa, total, perfecta y permanente. Con razón Pablo escribía, ¿quién nos podrá separar? ¿Quién nos podrá quitar esto? Es verdad que nuestro peor enemigo somos nosotros. Somos nosotros los que dudamos, los que no andamos por fe, sino por vista. No, yo sigo dando muchos frutos, seguro yo tengo esa raíz todavía. No es por lo que ven nuestros ojos, es por fe. Si tú lo has dicho, es verdad. Si tú has venido a quitar el pecado, a quitar todas nuestras rebeliones y nunca más te acordarás de ellas. Cuanto está lejos el oriente del occidente, has alejado de nosotros nuestras rebeliones. Gracias, Señor. Si tú dices que nos has hecho perfectos para siempre con una sola ofrenda, lo creemos, dejando a un lado lo que vemos y andemos por fe. Gracias, Señor, por una salvación tan grande, por hacer justas, Señor, a los que creen. Porque los que no creen no pueden tener esa sangre preciosa en su corazón. Así es que a todos los que por tu gracia nos has hecho entender y revelar tu salvación y la creemos tal como tú la has revelado en tu palabra, es entonces un gozo inmenso, porque tú no nos culpas, no nos recriminas ningún pecado. Como dice tu palabra, dichoso aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado.
Dichoso el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Y tú ya no nos culpas, porque todo está pagado. Gracias, Jesús. Tú lo hiciste. Tú eres quien debe recibir toda honra y toda gloria, Salvador y Señor nuestro. Te amamos. Amén.